Permítame invitarle a un viaje fascinante, cargado de un sarcasmo sutil y una pizca de picardía histórica, hacia la siempre sorprendente civilización china, un vasto imperio donde la seda se entretejía con secretos y donde los burdeles se alzaban con la misma dignidad arquitectónica que los templos. Porque, aunque muchos prefirieran imaginar la antigua China como un despliegue inmaculado de confucianismo y porcelanas delicadas, lo cierto es que el negocio del placer carnal era tan omnipresente como el té verde, y probablemente mucho más lucrativo que cualquier tratado filosófico. Desde los albores de las dinastías legendarias, allá cuando los Xia y los Shang se debatían entre inventar la escritura y poner orden en sus jerarquías tribales, la prostitución empezó a asomar su rostro discretamente maquillado. No se la llamaba prostitución con el desparpajo contemporáneo, claro, se hablaba de cortesanas, doncellas de entretenimiento o de forma más poética, de mujeres de los salones florales. ¡Qué delicado eufemismo! Al fin y al cabo, poner un nombre florido a lo que básicamente era un negocio de intercambio sexual ayudaba a que todos se sintieran culturalmente elevados mientras pagaban su cuota de placer. Pero sería en la dinastía Zhou, aproximadamente entre el siglo XI y el III a.C., cuando la prostitución empezó a institucionalizarse con un orden y una formalidad que harían palidecer de envidia a cualquier burócrata moderno. No piense usted que todo era pura lubricidad sin freno, en absoluto. Existían reglamentos estrictos, tasas que recaudar y clasificaciones meticulosas que determinaban qué mujer estaba destinada a cantar baladas en voz suave y cuál a proporcionar compañía más íntima. Si algo caracterizó a los Zhou fue su entusiasmo por catalogarlo todo, desde los rituales de sacrificio hasta las jerarquías de las cortesanas. Por ejemplo, estaban las Guanji, mujeres oficialmente registradas que trabajaban para el Estado y podían, bajo ciertas circunstancias, ser cedidas como tributo diplomático o incluidas en algún tratado de paz. En efecto, la carne femenina era un recurso de Estado tan preciado como la cosecha de arroz o la fabricación de bronce. Ahora bien, reducir el fenómeno a un simple intercambio monetario sería injusto. La antigua China era un lugar donde la prostitución se entremezclaba con la cultura, la música y la poesía. En los grandes centros urbanos, especialmente durante la dinastía Han, estas mujeres no solo ofrecían su cuerpo, sino también conversaciones ingeniosas, caligrafía delicada y melodías interpretadas con instrumentos de cuerda. De hecho, algunas cortesanas alcanzaron tal renombre por su talento artístico que se convirtieron en musas de literatos y cronistas. Así, un caballero podía acudir a un burdel con la excusa de disfrutar un recital de Yin mientras negociaba discretamente favores menos etéreos. Todo envuelto en un aura de respetabilidad, porque el entretenimiento femenino se consideraba una forma legítima de refinar los modales masculinos. A ojos de la élite, no había nada vergonzoso en ello. La cortesana ilustrada era casi un emblema de estatus. Sin embargo, mientras algunos se deleitaban con cortesanas de alto rango, existía también el vasto ejército de mujeres que sobrevivían en la prostitución más humilde. Sus vidas resultaban mucho menos poéticas y estaban marcadas por el sufrimiento crudo. La pobreza, la orfandad o las deudas familiares empujaban a miles de jóvenes al mercado sexual, sin ninguna perspectiva de obtener la protección que gozaban las más afortunadas. Los historiadores han documentado con precisión la existencia de burdeles clandestinos y caravanas de trata que abastecían la demanda creciente de cuerpos femeninos en las ciudades en expansión. Porque cuando la población se multiplica, el mercado del placer hace lo propio, y pocos imperios han sido tan densamente poblados como la China antigua. A lo largo de estos siglos, la prostitución no era simplemente una cuestión de moral, tenía un peso económico colosal. Los impuestos recaudados de los burdeles financiaban parte de la administración imperial. Muchos funcionarios locales cerraban los ojos ante prácticas ilegales a cambio de jugosas comisiones. En ese sentido, era una actividad tan normalizada que ni siquiera la severa censura confuciana logró suprimirla por completo. Por el contrario, se adaptaba, se reorganizaba y encontraba nuevas formas de encajar en el tejido social. Si los decretos se endurecían, los burdeles se camuflaban como casas de té. Si la policía irrumpía, se trasladaban a barrios periféricos. Era una danza inacabable entre la represión oficial y la astucia comercial. La dinastía Han consolidó esta dualidad de respeto y estigma. Mientras las cortesanas más instruidas frecuentaban recepciones de la nobleza,
Otras mujeres quedaban relegadas a tugurios miserables donde la violencia y la explotación eran moneda corriente. Lo curioso es que muchas de las crónicas de la época relataban estos contrastes con un desparpajo que hoy nos parecería cínico. El erudito Van Heu, por ejemplo, se permitía describir la sofisticación de una cortesana famosa en el mismo párrafo en que lamentaba el hacinamiento de las prostitutas pobres en los arrabales. Esta ambivalencia moral se convirtió en una constante que atravesaría todas las épocas imperiales. Y así, en este colosal escenario de contradicciones, la prostitución fue tejiendo su propia historia, entrelazada con las transformaciones políticas, los cambios económicos y las ambiciones masculinas. Porque, seamos francos, la vieja China no era muy distinta de cualquier otro lugar. La demanda sostenida por el deseo, la desigualdad y la codicia aseguraron que el comercio sexual sobreviviera a emperadores, revoluciones y reformas doctrinales. La dinastía Tang, que gobernó entre los siglos 7 y X, llevó la prostitución a un nivel de sofisticación tan deslumbrante que hasta los moralistas más severos se quedaban sin argumentos convincentes para desmantelar el negocio. Si bien los Tang se enorgullecían de haber creado una era dorada de la poesía y el comercio, no conviene olvidar que, detrás de las caravanas cargadas de especias y de las estatuas budistas que llegaban por la ruta de la seda, prosperaba una industria de entretenimiento que combinaba la sensualidad con la cultura de alto nivel. Imagine una metrópoli como Chang'an, con avenidas repletas de mercaderes persas y caravanas turcas, donde los burdeles de lujo se alineaban sin disimulo junto a templos y palacios. La cortesana de la época Tang no era solo una mujer que vendía caricias, era una artista polifacética, capaz de recitar versos de Li Bai con una voz aterciopelada mientras acompañaba el recital con un laúd. La élite intelectual y militar competía por su compañía como si se tratara de una joya de jade. En este ambiente de esplendor cosmopolita surgió la figura de la Yiji, la cortesana profesional con licencia oficial. A diferencia de las prostitutas más humildes, las Yiji recibían formación en literatura, música y caligrafía. Su precio no se medía únicamente en monedas de cobre, sino también en el prestigio social que otorgaban al cliente. ¿Quién necesitaba un trofeo de caza cuando podía presumir de compartir versos y copas de vino con una mujer célebre por su ingenio y refinamiento? Los burdeles de alta categoría funcionaban casi como salones literarios, donde la conversación fluía con la misma abundancia que el licor fermentado. Pero sería ingenuo pensar que todo se reducía a un juego estético. La transacción sexual permanecía en el centro del contrato implícito, envuelta eso sí en un ropaje de exquisitez. Mientras tanto, en los márgenes de esa ostentación, prosperaba la prostitución callejera y clandestina, que encarnaba la cara más cruda del comercio carnal. Muchas mujeres eran vendidas por sus familias endeudadas o raptadas por traficantes que aprovechaban el caos de guerras civiles y hambrunas. En Chang'an, los barrios periféricos se llenaron de burdeles miserables donde la brutalidad y la explotación eran cotidianas. La administración Tang, sin embargo, solía concentrar su atención fiscal en los locales más visibles, pues de ellos provenía la mayor parte de los ingresos que alimentaban las arcas locales. Por eso, un burdel ostentoso con faroles de colores y músicos de turno resultaba menos problemático que una red de prostíbulos clandestinos dispersos. La paradoja era evidente. La prostitución ilegal se perseguía con severidad, mientras la legal se consideraba casi un servicio público. Para muchos historiadores, la dinastía Tang representa el momento en que la prostitución se convirtió en una institución tan intrincada que desmantelarla implicaba alterar otras piezas clave del sistema económico. Los burdeles pagaban impuestos, generaban empleo y satisfacían la demanda de distracción de la clase gobernante. No es casual que algunos gobernadores llegaran a emitir permisos especiales para abrir nuevos locales, con el argumento de que el pueblo necesitaba esparcimiento. Desde luego, ese esparcimiento incluía veladas de poesía que solían acabar en acuerdos de alcoba, sellados con discreción bajo la luz de las linternas de papel. Durante esta época también se consolidó la costumbre de ofrecer mujeres como tributo político. Los reinos vasallos, ansiosos por congraciarse con la corte imperial, enviaban doncellas de extraordinaria belleza entrenadas para el canto y la danza. El problema era que muchas de ellas, una vez entregadas como obsequio, terminaban inscritas en los registros de cortesanas o destinadas a los burdeles de la capital. A ojos modernos, resulta escalofriante pensar en seres humanos utilizados como simple moneda diplomática,
Pero en la mentalidad de la época la belleza femenina era un recurso legítimo, tan intercambiable como el jade o el oro. Con la caída de los Tang y el ascenso de los Song, la prostitución no solo sobrevivió, sino que evolucionó hacia un modelo todavía más reglamentado. La dinastía Song, conocida por su pasión por la burocracia y su obsesión por los registros meticulosos, elaboró listados detallados de cortesanas y prostitutas. Las autoridades municipales estaban obligadas a censar cada burdel, cada mujer empleada y cada impuesto recaudado. Si en la era Tang la prostitución estaba teñida de romanticismo cortesano, los Song la convirtieron en un engranaje perfectamente lubricado por la contabilidad. Era un negocio que mezclaba arte, placer y fiscalidad con un pragmatismo implacable. Uno de los aspectos más singulares del periodo Song fue la consolidación de los distritos rojos, zonas urbanas diseñadas específicamente para el ejercicio de la prostitución. En la ciudad de Kaifeng, por ejemplo, estos barrios estaban organizados de tal manera que el visitante apenas necesitaba desviarse de las rutas principales para acceder a una oferta variada de servicios. Había casas de té donde se contrataba la compañía más exclusiva, prostíbulos medianos con tarifas razonables y hileras de habitaciones pequeñas destinadas a la prostitución más económica. Esta estratificación reproducía las jerarquías sociales al detalle. Mientras la aristocracia elegía las cortesanas instruidas, los comerciantes medianos optaban por opciones más asequibles y el pueblo llano se conformaba con encuentros rápidos y sin ornamentos. No obstante, sería un error creer que todo giraba en torno al dinero. Para muchos hombres, la cortesana representaba un refugio emocional, una confidente a quien confiar las amarguras de la vida pública. Algunas crónicas narran historias conmovedoras de vínculos afectivos que trascendieron la pura transacción económica. En ciertos casos, estas mujeres llegaron a convertirse en esposas oficiales cuando un cliente adinerado decidía liberarlas del contrato de servidumbre pagando sumas astronómicas al propietario del burdel. Sin embargo, esos finales felices eran la excepción. Lo habitual era una vida breve, marcada por el desgaste físico y las enfermedades venéreas que los médicos apenas sabían tratar. La sífilis y otras dolencias, aunque no se comprendían en términos modernos, se propagaban con rapidez, y la superstición se mezclaba con remedios ineficaces que solo prolongaban el sufrimiento. A pesar de estos riesgos, la prostitución prosperaba sin cesar. Porque en la China antigua, como en cualquier otra sociedad, la represión moral rara vez superaba el poder de la costumbre y el atractivo del beneficio económico. Durante la dinastía Song quedó claro que ningún edicto imperial, por severo que fuera, podía extinguir un negocio que satisfacía tantos intereses a la vez: la necesidad de evasión, la ambición de lucro y la jerarquía de prestigio masculino. Mientras los burdeles siguieran contribuyendo al erario, el sistema encontraría la manera de tolerarlos, disfrazando su existencia con justificaciones más o menos dignas. La llegada de la dinastía Yuan, instaurada por los mongoles en el siglo XIII, supuso otro giro peculiar en la historia interminable de la prostitución china. Imagine la escena: guerreros esteparios que habían pasado medio siglo cabalgando a lomos de sus caballos y conquistando media Asia, de pronto se encontraban gobernando un territorio inmenso y sofisticado donde el comercio sexual estaba tan metódicamente organizado como la recaudación de impuestos. Para los mongoles, cuya cultura era menos escrupulosa en cuestiones de moral sexual, la prostitución no presentaba grandes dilemas éticos. De hecho, los nuevos amos del imperio la aceptaron con una naturalidad aplastante y se limitaron a integrarla en la maquinaria administrativa heredada de los Song. Durante este periodo, la ciudad de Dadu, la futura Pekín, se transformó en un hervidero multicultural. Comerciantes persas, artesanos uigures y delegados de tierras remotas acudían en masa a los mercados y, por supuesto, a los burdeles. Las casas de entretenimiento florecieron en todas las capas sociales, desde recintos suntuosos que recibían a dignatarios hasta callejones donde mujeres pobres se exponían bajo linternas mortecinas. Lo más singular fue que los mongoles, tan pragmáticos como eficaces, institucionalizaron con más rigor que nunca los permisos de operación y los registros de cortesanas. La administración Yuan expedía licencias oficiales, cobraba tributos regulares y sancionaba con dureza a quienes se atrevieran a ejercer sin pagar su cuota correspondiente. Si el negocio del placer era inevitable, al menos debía rendir beneficios tangibles al tesoro imperial. Al mismo tiempo, la dinastía Yuan heredó de sus predecesores la fascinación por el talento artístico de las cortesanas.
Las yiji mantuvieron un lugar de prestigio, amenizando recepciones con danzas y canciones que mezclaban tradiciones chinas con influencias centroasiáticas. Este fenómeno se convirtió en una especie de fusión cultural, donde la música persa se combinaba con versos chinos y coreografías mongolas. Todo ocurría mientras los clientes degustaban licores fermentados y negociaban los servicios de la cortesana más solicitada. Aunque pueda sonar pintoresco, conviene recordar que para muchas mujeres este cosmopolitismo no traía liberación, sino un encierro perpetuo bajo la autoridad de un propietario. Mientras la élite se deleitaba con espectáculos refinados, la mayoría de la prostitución seguía siendo áspera y peligrosa. El tráfico de muchachas no se redujo. Por el contrario, creció al ritmo de las rutas comerciales. Caravanas que transportaban telas y especias también servían para reclutar o secuestrar jóvenes destinadas a los prostíbulos. Algunas familias campesinas, hundidas en la deuda, vendían a sus hijas como única forma de evitar la ruina total. Y aunque ciertos burdeles ofrecían contratos de libertad a largo plazo, una cláusula que prometía liberar a la mujer tras un número determinado de años, en la práctica pocas lograban reunir el dinero suficiente para comprar su independencia. Los moralistas confucianos, siempre prestos a redactar memoriales de protesta, se desgañitaron denunciando estos excesos. Pero, como era de esperarse, la corte Yuan apenas les prestó atención. La prioridad era mantener el orden fiscal y la estabilidad política, no la moral doméstica. Así, la prostitución continuó siendo un negocio tan necesario como incómodo, una fuente de riqueza que nadie se atrevía a suprimir del todo. La siguiente gran etapa llegó con la dinastía Min, fundada en el siglo XIV por Zhu Yuanzhang, un campesino devenido emperador que soñaba con restaurar la pureza de las costumbres chinas tras la dominación mongola. Al principio, los Min emprendieron una cruzada moralizadora bastante ruidosa. Decretaron el cierre de prostíbulos ilegales, persiguieron a proxenetas y prometieron erradicar la prostitución de raíz. Pero ya sabemos cómo suelen terminar estas cruzadas. Con el tiempo, las políticas se relajaron por simple necesidad práctica. La administración comprendió que el comercio carnal estaba demasiado arraigado para eliminarlo sin provocar un mercado negro aún más violento. En lugar de abolirlo, los Min optaron por regularlo con un celo burocrático que rozaba la obsesión. Se elaboraron padrones exhaustivos que identificaban a cada cortesana registrada, con detalles de su edad, sus talentos artísticos y la cantidad de impuestos que debía tributar anualmente. Las cortesanas de renombre podían ejercer legalmente si cumplían con las obligaciones fiscales y mantenían un registro impecable. El resultado fue una jerarquización aún más afinada. Por un lado, las mujeres de alto rango cuya compañía era codiciada por oficiales y eruditos. Por otro, las prostitutas humildes que vivían en condiciones miserables, completamente sometidas a la explotación. Lo más paradójico fue que, bajo los Min, la cultura literaria del entretenimiento floreció como nunca antes. Algunas cortesanas se convirtieron en figuras admiradas por su erudición, y sus poemas circularon en antologías que han llegado hasta nuestros días. Su participación en tertulias poéticas les confería un prestigio inusual para mujeres sin linaje noble. Esta dualidad fascinante, la cortesana como símbolo de refinamiento y la prostituta pobre como carne desechable, refleja el contraste social de la época. Mientras un puñado alcanzaba notoriedad y cierta autonomía, la mayoría sobrevivía atrapada en un sistema diseñado para aprovechar hasta la última gota de su juventud. Mientras avanzaba la dinastía Min, especialmente a partir del siglo XV, la prostitución adquirió una presencia aún más visible en los centros urbanos. La ciudad de Nankín, por ejemplo, contaba con barrios específicos donde se alineaban los burdeles más prestigiosos. Estos distritos no eran simples conglomerados de cuartos lúgubres. Muchos locales parecían palacios en miniatura, con pabellones de madera finamente tallada, biombos pintados a mano y jardines interiores donde se ofrecían banquetes y recitales. La competencia entre burdeles llevó a un despliegue de ostentación que rozaba lo extravagante. Lámparas de seda con emblemas dorados, fuentes de piedra decoradas con flores aromáticas y músicos contratados por temporadas completas para amenizar la velada mientras los clientes decidían con quién pasar la noche. Pero por cada cortesana célebre que alcanzaba cierta independencia, cientos de mujeres menos afortunadas eran reclutadas a la fuerza o empujadas por la miseria hacia un destino sin salida. En los registros fiscales figuraban miles de nombres,
la mayoría de jóvenes que no sabían leer ni escribir y que jamás serían protagonistas de poemas elegíacos. Muchas pasaban sus días atrapadas en un ciclo de deudas. A menudo, el burdel adelantaba el costo de su alimentación, el maquillaje y la ropa, y luego descontaba esos gastos de los ingresos obtenidos por cada cliente atendido. Así se consolidaba un mecanismo de servidumbre casi imposible de romper. Quienes lograban reunir el dinero para redimir su contrato se contaban con los dedos de una mano. Aún así, las autoridades seguían considerando que se trataba de una relación laboral legal, siempre que los impuestos se pagaran puntualmente y el registro permaneciera actualizado. Por otro lado, la figura de la cortesana ilustrada alcanzó un prestigio inédito. Durante este periodo se multiplicaron las antologías de poesía femenina y los relatos de romances trágicos que idealizaban la relación entre un cliente distinguido y su amada cortesana. El ejemplo más célebre es el de Liu Rusi, una mujer de talento extraordinario que conquistó la admiración de literatos y altos funcionarios, hasta el punto de ser considerada un modelo de sensibilidad y virtud a pesar de su origen en los burdeles. Este fenómeno revela la compleja ambivalencia de la sociedad Min. El mismo entorno que explotaba a miles de mujeres permitía, en contadas ocasiones, que una sobresaliera y se transformara en un mito cultural. La moral confuciana, en teoría, rechazaba la prostitución por considerarla una amenaza al orden familiar. Sin embargo, en la práctica se toleraba bajo un argumento tan ingenioso como cínico. Se creía que ofrecía un desahogo necesario a los hombres que, de otro modo, podrían corromper a las esposas virtuosas. Este razonamiento estaba tan arraigado que algunos juristas afirmaban que la existencia de burdeles protegía indirectamente a las familias respetables. De hecho, muchos locales actuaban también como bancos informales. Almacenaban el dinero de los clientes y extendían préstamos con intereses elevados. Así, la prostitución se convirtió en un nodo financiero que reforzaba la economía urbana mientras se presentaba ante la sociedad como un mal necesario. Hacia finales del periodo Min, el descontento social, las hambrunas y las rebeliones campesinas crearon un caldo de cultivo para el caos. En ese clima de incertidumbre, las redes de prostitución clandestina se multiplicaron sin control. Con la caída de la dinastía y el ascenso de los Qin en el siglo XVII, se esperaba una purga radical de estas costumbres consideradas inmorales. Y, en efecto, los primeros emperadores manchúes dictaron medidas severas, cerraron prostíbulos y ordenaron castigos ejemplares. Pero la historia ya había demostrado en más de una ocasión que estas campañas moralizadoras eran, sobre todo, gestos de propaganda. La dinastía Qin heredó el mismo dilema que todas sus predecesoras. La prostitución estaba tan arraigada que erradicarla resultaba una quimera. Tras unos años de represión intensa, el sistema volvió a reorganizarse bajo nuevas normativas. Los Qin establecieron categorías legales estrictas: cortesanas de alto rango con licencia oficial, prostitutas comunes sometidas a un control más férreo y mujeres no registradas perseguidas como delincuentes. Cada grupo debía pagar impuestos distintos y obedecer reglas precisas sobre vestimenta, horarios y ubicación. La regulación llegó a detallar incluso qué colores podían lucir las cortesanas según su estatus. Por ejemplo, una yiji de rango superior tenía derecho a túnicas bordadas con hilos dorados, mientras que las de categoría inferior debían conformarse con tonos apagados y tejidos sencillos. La vigilancia también se sofisticó. Las autoridades mantenían censos actualizados con datos personales de cada mujer: nombre, lugar de nacimiento, edad, habilidades artísticas y el nombre del propietario del burdel. Estos registros, conservados en archivos municipales, demuestran hasta qué punto la prostitución era un fenómeno legalmente normalizado, pese al discurso oficial de condena. Mientras tanto, la demanda no disminuía. La expansión comercial impulsada por los Qin favoreció el crecimiento de ciudades portuarias donde florecían burdeles que atendían a marineros, comerciantes y burócratas en tránsito. En estos entornos se repetía la misma estratificación de siempre. Por un lado, locales de lujo donde la cortesana encarnaba un ideal de cultura refinada. Por otro, burdeles miserables que funcionaban como depósitos humanos de explotación. Lo que cambiaba eran los matices. Bajo los Qin se impuso una estética más sobria que sustituyó algunos excesos barrocos de la era Min, y se reforzó la censura sobre la literatura erótica que proliferaba en los burdeles. No obstante,
La represión de la pornografía escrita resultó mucho más eficaz que la represión de la prostitución misma, que continuó siendo un negocio demasiado rentable como para desaparecer. Una característica distintiva de esta época fue el auge de los burdeles que ofrecían espectáculos de ópera como principal reclamo. Estos teatros se convirtieron en centros de sociabilidad donde el entretenimiento cultural se mezclaba con pactos económicos y negociaciones privadas. A menudo, los espectadores acudían con la excusa de disfrutar una representación, pero en realidad se trataba de un preámbulo para contratar la compañía de alguna intérprete. Los cronistas describían con ironía esta doble moral, que permitía a los hombres mantener una fachada respetable mientras frecuentaban los mismos locales una y otra vez. Si algo caracteriza a la prostitución en la antigua China, es su capacidad de camuflarse bajo pretextos tan variados como la música, la poesía o la diplomacia. Con el transcurrir de la dinastía Qin, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, el comercio sexual alcanzó un grado de complejidad que sorprendería incluso al más experimentado inspector imperial. Si algo demostraron estos siglos fue que la prostitución no era un simple problema moral ni una nota al pie en los anales de la administración. Era, más bien, una institución con vida propia, alimentada por la desigualdad social y la demanda incesante de compañía, placer y entretenimiento. Una de las particularidades de este periodo fue la expansión de los llamados salones de flores rojas, establecimientos híbridos que mezclaban funciones de restaurante, casa de té y burdel. Estos locales proliferaron en ciudades como Cantón y Shanghái, donde la actividad comercial era tan febril como el ansia de distracción de sus habitantes. Allí, comerciantes adinerados y funcionarios provinciales se reunían para cenar, beber licores exóticos y contratar los favores de mujeres cuyo rango abarcaba desde la cortesana más prestigiosa hasta la prostituta más anónima. La decoración competía en ostentación con la de los teatros: biombos lacados, faroles de papel pintados a mano, espejos de bronce y cortinajes que disimulaban los reservados donde se cerraban tratos mucho menos poéticos. La literatura de la época recogió con sarcasmo esta proliferación de burdeles disfrazados de espacios culturales. Algunos ensayistas señalaban que, si los emperadores hubieran puesto la mitad del empeño en mejorar las condiciones de vida de los campesinos que en fiscalizar la prostitución, la miseria habría sido menos endémica. Pero la realidad era obstinada. La prostitución generaba ingresos constantes que ayudaban a sostener un estado plagado de gastos militares, sobornos y redes de clientelismo. Si había algo seguro en la antigua China, era que cualquier actividad susceptible de tributar acabaría siendo regulada con entusiasmo. En estos años surgieron nuevos matices de explotación. Además del tráfico interno, comenzaron a llegar mujeres procedentes de regiones fronterizas, vendidas o raptadas en áreas rurales con escaso contacto con el poder central. También proliferaron intermediarias que prometían empleos domésticos y luego revendían a las jóvenes a propietarios de burdeles. Estas prácticas se extendieron con tanta rapidez que algunas provincias dictaron regulaciones específicas para limitarlas, pero la distancia geográfica y la corrupción de los funcionarios locales hacían casi imposible contener el fenómeno. La dinámica interna de los burdeles era digna de un tratado económico. Cada cortesana debía presentar cuentas detalladas de los ingresos generados y los gastos en vestuario o alimentación. Era habitual que las mujeres se vieran obligadas a comprar su propia ropa a precios inflados impuestos por el propietario. La deuda se convertía así en un mecanismo de control perfecto. Por muy buenas que fueran las ganancias en noches concurridas, el saldo final siempre parecía insuficiente para saldar la suma total. A este sistema de servidumbre se sumaba el desprecio social. Aunque muchos hombres recurrían a sus servicios, pocas familias aceptaban relacionarse con ellas fuera de ese contexto. La cortesana era tolerada mientras cumplía su función, pero despreciada al cruzar la puerta, una hipocresía que se perpetuó durante generaciones. Con el avance de las potencias europeas en China, especialmente después de la Primera Guerra del Opio, la prostitución adquirió otra dimensión. Las concesiones extranjeras en ciudades portuarias introdujeron nuevos estilos de entretenimiento y aumentaron la demanda de servicios sexuales. En Shanghái, por ejemplo, surgieron prostíbulos que imitaban la decoración occidental y adoptaban nombres exóticos para atraer a la clientela europea. Esta mezcla de influencias dio lugar a una prostitución cada vez más cosmopolita, pero no necesariamente más benévola con las mujeres.
La competencia feroz obligaba a las cortesanas a diferenciarse por su dominio de idiomas extranjeros, su repertorio musical occidental o su capacidad para conversar sobre política internacional. Mientras tanto, en las zonas rurales la prostitución seguía siendo mucho más rudimentaria y brutal. A menudo se reducía a cuartos miserables anexos a posadas de camino, donde mujeres empobrecidas atendían a jornaleros y transportistas a cambio de sumas mínimas. La desigualdad entre la cortesana instruida de Shanghái y la prostituta rural era tan abismal que parecían oficios distintos, aunque compartían un mismo destino de servidumbre. La moral oficial, impregnada de confucianismo tardío y una retórica nacionalista cada vez más intensa, insistía en que la prostitución era un cáncer social. Se publicaron panfletos que la culpaban de la decadencia de la patria y de la ruina de las familias. Sin embargo, pocos se atrevían a admitir que esa misma actividad financiaba parte de la modernización de las ciudades costeras. Así, la prostitución quedó atrapada en una contradicción irresoluble. Era al mismo tiempo condenada y promovida, oculta y omnipresente, vilipendiada y codiciada. Las cortesanas más afortunadas consiguieron cierto margen de autonomía gracias a su talento artístico o su astucia comercial. Algunas reunieron fortunas suficientes para comprar su libertad y abrir negocios propios, convirtiéndose en propietarias de burdeles o casas de té. Pero la mayoría permanecía sujeta a contratos interminables, obligadas a ejercer hasta que su juventud se extinguía y eran reemplazadas por otras más jóvenes. En ese momento, muchas eran expulsadas a la calle, con la mendicidad o el trabajo doméstico más precario como únicas alternativas. A pesar de las campañas de reforma, el sistema persistió. Y no por casualidad. La prostitución encajaba perfectamente en la lógica económica de una sociedad que necesitaba distraer tensiones políticas y aprovechar cualquier actividad lucrativa. Ninguna dinastía, ningún invasor extranjero ni ningún moralista empedernido logró extirpar de raíz un negocio que se había convertido, con el paso de los siglos, en una pieza clave de la maquinaria social. A medida que el siglo XIX avanzaba con su retahíla de crisis, guerras y humillaciones externas, la prostitución en China adoptó un rostro cada vez más híbrido. El auge del comercio internacional y la penetración de las potencias europeas convirtieron ciudades portuarias como Shanghái, Cantón y Tianjin en focos de intercambio económico y, al mismo tiempo, en auténticos laboratorios de nuevas formas de explotación. Si bien la prostitución siempre había existido en China como un fenómeno doméstico, las concesiones extranjeras le añadieron una dimensión que mezclaba la fascinación por Occidente con la desigualdad de siempre. En Shanghái, los barrios de entretenimiento crecieron como hongos tras la lluvia. Allí se alineaban clubes nocturnos, cabarets y salones de baile que imitaban la estética francesa o británica para seducir a marineros europeos y empresarios que llegaban dispuestos a negociar tratados, pero terminaban prolongando su estancia por impulsos mucho menos diplomáticos. La prensa local publicaba anuncios que prometían veladas civilizadas, con orquestas que interpretaban valses vieneses mientras un ejército de jóvenes chinas, vestidas con encajes importados, ofrecía compañía en reservados tapizados con alfombras de manufactura inglesa. Este exotismo de escaparate no era más que la fachada de un sistema de servidumbre idéntico al de siglos anteriores. Detrás de las cortinas bordadas se repetían las mismas historias de deudas, contratos abusivos y violencia apenas disimulada. El fenómeno atrajo la atención de observadores extranjeros, que lo describían con una mezcla de desprecio moralista y curiosidad etnográfica. Muchos misioneros europeos denunciaban con fervor la existencia de burdeles a escasos metros de iglesias recién levantadas. En sus memorias relataban con asombro la naturalidad con que comerciantes y funcionarios locales pasaban de un templo confuciano a una casa de té burdel sin mostrar el menor conflicto interno. A sus ojos, aquello era la prueba de que la sociedad china vivía en un estado de decadencia moral irreversible. Desde luego, resultaba más cómodo juzgar que preguntarse si la pobreza y la falta de alternativas tenían algo que ver con la persistencia de ese comercio. Mientras tanto, la administración intensificó sus esfuerzos por regular la prostitución en los enclaves estratégicos. Se multiplicaron los censos, se implantaron nuevas tasas y se redactaron reglamentos que detallaban las dimensiones mínimas de los cuartos, las condiciones higiénicas y la obligación de registrar cada contrato. Sobre el papel, esta obsesión normativa tenía un propósito moralizador. En la práctica, se trataba de garantizar un flujo constante de ingresos fiscales.
Algunos burdeles llegaron a convertirse en auténticas empresas. Contaban con contabilidad precisa, departamentos de sastrería propia, músicos asalariados e intermediarias encargadas de formar a las nuevas reclutas en el repertorio de canciones de moda. La dimensión organizativa del negocio asombraba incluso a los inspectores que acudían con intenciones de clausurarlo. La prostitución también ocupó un lugar relevante en la literatura de finales de IN. Novelistas y dramaturgos no podían resistirse a retratar el microcosmos de los burdeles, con sus jerarquías internas, tragedias cotidianas y momentos de comedia involuntaria. La figura de la cortesana ilustrada persistió como un recurso narrativo cargado de ambigüedad. Era, a la vez, un símbolo de refinamiento y una víctima de un sistema implacable. Algunas obras se permitían ironizar sobre la doble moral de los hombres que, tras predicar en público la virtud filial, acudían por las noches a concertar citas clandestinas. Este humor negro se convirtió en un reflejo de la desilusión generalizada hacia la autoridad imperial, percibida como incapaz de reformar nada. Por debajo de ese estrato de cortesanas con cierto prestigio, la prostitución más pobre continuaba reproduciendo los mismos patrones de violencia y abandono que habían marcado toda la historia imperial. En las zonas rurales, la presión de la miseria obligaba a muchas familias a vender a sus hijas adolescentes a traficantes que recorrían pueblos prometiendo trabajos domésticos en la ciudad. En realidad, la mayoría terminaba en burdeles de bajo coste, sin opción de recuperar su libertad. Algunos prostíbulos del sur de China llegaron a integrarse en redes de trata internacional que abastecían prostíbulos de Singapur y otros puertos controlados por europeos. La prostitución china pasó así a formar parte de circuitos coloniales que multiplicaron las ganancias de los intermediarios y agravaron las condiciones de las víctimas. Mientras tanto, la medicina tradicional competía con la incipiente medicina occidental en la tarea de curar las enfermedades venéreas que se propagaban con rapidez. Algunos manuales de la época describen remedios que combinaban empirismo y superstición, infusiones de hierbas, dietas restrictivas, sangrías y polvos supuestamente milagrosos. La mayoría de estos tratamientos resultaban ineficaces, y no pocas mujeres morían jóvenes a causa de infecciones que la medicina moderna apenas comenzaba a comprender. La prostitución fue también un termómetro de las tensiones entre tradición y modernidad. Mientras la corte impromulgaba edictos para contener la decadencia moral, cada nueva oleada de progreso, el telégrafo, el ferrocarril, la imprenta, traía consigo una demanda creciente de entretenimiento sexual. La clase media emergente, formada por comerciantes y funcionarios que aspiraban a imitar el estilo de vida europeo, se convirtió en el público más fiel de los nuevos burdeles que mezclaban gastronomía, música en vivo y encuentros privados. La fascinación por todo lo extranjero incluía también el repertorio de fantasías sexuales. Así se consolidó un negocio que combinaba la vieja estructura de explotación con la estética del progreso. A finales del siglo XIX, los panfletos de reforma social denunciaron la prostitución como uno de los mayores obstáculos para el renacer nacional. Intelectuales inspirados por ideas occidentales afirmaban que una nación moderna no podía tolerar esa humillación colectiva. Algunos grupos reformistas propusieron abolir la prostitución regulada y sustituirla por otras formas de trabajo femenino menos degradantes. Pero cualquier intento de reforma chocaba contra dos muros infranqueables: la tradición profundamente arraigada y la economía del negocio. Las autoridades locales tenían un motivo evidente para no cerrar una fuente de ingresos segura, sobre todo en un momento en que la corrupción se había extendido tanto como la miseria. Así, el final de la dinastía Qin se convirtió en un espectáculo contradictorio. Mientras la propaganda oficial clamaba por la regeneración moral, los burdeles seguían encendiendo sus faroles cada noche, ofreciendo un alivio efímero a quienes querían olvidar la sensación de que el imperio se desmoronaba. Quizás sea precisamente esa imagen, un farol rojo que resiste en la penumbra, la que mejor resume la obstinada permanencia de la prostitución en la antigua China. Ninguna conquista extranjera, ningún edicto imperial ni ninguna modernización logró apagarlo del todo. Al comenzar el siglo XX y consumarse la caída de la dinastía Qin en 1912, muchos creyeron que la prostitución, símbolo indiscutible de la China imperial que se desmoronaba, sería barrida por los vientos de la modernidad republicana. Pero la realidad fue mucho más prosaica. La República de China, lejos de erradicar el negocio, lo vio transformarse en nuevas formas aún más sofisticadas de explotación.
La inestabilidad política, las luchas entre caudillos militares y la crisis económica crónica se combinaron para producir un entorno en el que el comercio sexual siguió siendo una vía de supervivencia, y para otros, un lucrativo nicho comercial. La llegada de la modernidad no hizo desaparecer los burdeles clásicos. Más bien se multiplicaron bajo apariencias distintas. Hoteles que ofrecían compañía privada, casas de té con espectáculos que derivaban en encuentros de pago y cabarets con nombres rimbombantes que atraían tanto a comerciantes chinos como a empresarios extranjeros. La ciudad de Shanghái se convirtió en el emblema perfecto de esta mezcla de esplendor y podredumbre moral. Su barrio internacional estaba plagado de locales con fachadas Art Deco, salones iluminados por lámparas eléctricas y orquestas de jazz importado que convivían con la vieja jerarquía de cortesanas y prostitutas. La prensa occidental describía Shanghái como la Babilonia de Oriente, un lugar donde el tráfico de opio, la corrupción policial y la prostitución se entrelazaban sin remedio. La sociedad china vivía un desgarro profundo. Por un lado, intelectuales y reformistas clamaban por la abolición total de la prostitución, a la que señalaban como un síntoma de atraso incompatible con la regeneración nacional. Por otro, millones de personas, atrapadas en la miseria endémica de la China rural, no encontraban otra salida que vender su fuerza de trabajo, o la de sus hijas, a los burdeles urbanos. Algunos informes de la época recogían testimonios estremecedores de familias que, empobrecidas por el bandolerismo o la guerra civil, no tenían más remedio que entregar a sus hijas adolescentes a redes de trata que operaban con total impunidad. Así, la modernización se convirtió en una máscara que apenas disimulaba la misma desigualdad ancestral. La medicina moderna aportó algunos avances que cambiaron la forma de gestionar el negocio. Por ejemplo, los burdeles más respetables empezaron a exigir certificados médicos periódicos a las mujeres, tanto por miedo a brotes de enfermedades venéreas como por el afán de mantener una clientela que valoraba la apariencia de higiene. Sin embargo, estos controles solo se aplicaban en los locales de alto nivel. La prostitución callejera y los burdeles clandestinos seguían siendo un foco incontrolable de infecciones. Los médicos, a menudo formados en universidades extranjeras, publicaron manuales que mezclaban información científica con un tono paternalista que culpabilizaba a las propias mujeres por la propagación de las dolencias. Era una actitud que prolongaba la vieja doble moral. La prostitución se consideraba un mal necesario, pero la responsabilidad de sus consecuencias recaía exclusivamente en quienes la ejercían. Durante el periodo republicano surgieron organizaciones reformistas que intentaron ofrecer salidas alternativas. Algunas crearon escuelas de oficios femeninos, refugios temporales y campañas de concienciación. Pero la magnitud del problema era tan vasta que estos esfuerzos solo alcanzaron a una fracción del sufrimiento. El comercio sexual se había convertido en un tejido demasiado denso como para deshilacharlo de la noche a la mañana. Mientras tanto, la demanda se mantenía intacta, alimentada por el anonimato de las grandes ciudades, la cultura patriarcal y el desarraigo social que acompañaba a las migraciones masivas. Lo más llamativo al estudiar esta larga historia es comprobar cómo la prostitución resistió todos los intentos de extirpación. Ni la moral confuciana, ni los edictos imperiales, ni la modernización republicana lograron eliminarla de raíz. El sistema siempre encontraba la manera de adaptarse, cambiaba su léxico, renovaba sus fachadas, reclutaba nuevos intermediarios y adoptaba las modas de cada época. Si en la dinastía Tang se recitaban versos y se tocaba el laúd, en la era republicana se interpretaban canciones de jazz y se servían cócteles con nombres franceses. Pero la esencia permanecía igual, un intercambio desigual en el que unas pocas mujeres alcanzaban cierta notoriedad, mientras la mayoría quedaba relegada al olvido, la servidumbre perpetua y, con frecuencia, la muerte prematura. La prostitución en la antigua China no puede entenderse como una simple cuestión de moral individual. Fue un fenómeno complejo que se incrustó en la economía, la cultura, la diplomacia y la vida cotidiana. A la vez refugio sentimental, industria de entretenimiento y dispositivo de control social, sobrevivió más de 2000 años reflejando las tensiones entre el discurso oficial de virtud y la realidad de un deseo que ningún decreto logró sofocar del todo. Por mucho que los moralistas alzaran la voz o que las campañas de represión llenaran las paredes de panfletos, la prostitución encontraba siempre un callejón, un salón de té o una habitación discreta donde seguir prosperando. Quizá esa sea la lección más incómoda que nos deja esta historia.
Cuando una institución se alimenta de la pobreza, la desigualdad y el deseo, ningún emperador ni ninguna ideología consigue erradicarla con facilidad. Así ocurrió durante la China imperial, y así siguió siendo hasta bien entrado el siglo XX, cuando la revolución comunista emprendió, esta vez con métodos draconianos, un nuevo intento de suprimir el comercio sexual. Pero esa, como suele decirse, es otra historia.